Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos, amigas que nos estén acompañando, a todos les damos la bienvenida. Estamos agradecidos a Dios por este privilegio. Las primeras jornadas del año 2023 y tenemos la oportunidad de, por la gracia de Dios, reencontrarnos a través de este medio virtual para escudriñar la palabra de Dios. Hoy con la gran alegría de poder compartir un nuevo libro, comenzar la lectura de un nuevo libro. Sin más, la invitación a todos es a dirigirnos al Nuevo Testamento, al libro de los Hebreos. A partir de este encuentro y hasta que el Señor lo permita, estaremos escudriñando versículo a versículo los 13 capítulos que conforman este libro de los Hebreos, del cual no tenemos un autor, no es conocido el autor humano, pero sí sabemos algo. El autor o la fuente de este libro, ¿cuál es? Dios, a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. Tenemos toda la confianza y la garantía que cada palabra que está en estos 13 capítulos es la palabra de Dios, y Dios inspiró a un hermano a escribirlo, si bien nosotros no tenemos el nombre de dicho hermano, como sucede en el resto de las cartas que leemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. De esta ignoramos el autor humano, pero tenemos la certeza, la garantía, que es la palabra de Dios que va a edificarnos. Y sin más, invitamos a todos a dar lectura al primer capítulo del libro de los Hebreos, los versículos 1 al 4. Esa será la propuesta para hoy, avanzar brevemente en estos primeros 4 versículos de este libro y luego semana tras semana seguir avanzando, Dios mediante. Dice así, acorde a la versión Reina Valera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Si bien la enseñanza continúa y va a fluir en el resto del capítulo, y podríamos decir en el resto de los capítulos, nosotros solamente por un tema de tiempo tenemos que poner un freno momentáneo. Lo ideal, aclaramos, sería siempre poder escudriñar y considerar la palabra de corrido, porque fluye la verdad, y a veces las interrupciones nos podrían dar la sensación que hay cambios de secciones o cambio de tema. No es el caso. Continuará a partir del versículo 5 el autor con el mismo tema. Nosotros frenamos solamente por un tema de tiempo. Ahora, si nos disponemos a considerar la palabra de Dios. En el versículo número 1, el autor de este libro, el libro de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda algo. Dice así, ahora en una expresión literal: en muchas porciones y en muchas maneras o en muchos modos, en lo antiguo, Dios, habiendo hablado a los padres en los profetas. Pongamos un freno aquí en el versículo 1. ¿Qué nos recuerda el autor de Hebreos y en especial qué les recuerda a los hermanos hebreos del primer siglo? Les recuerda cómo Dios se manifestó al pueblo. Cómo se manifestó con claridad Dios al pueblo a través de sus siervos, los profetas hebreos. A través de muchas maneras o modos, Dios ungió a sus siervos, los profetas, los cuales en fidelidad que hacían, proclamaban al pueblo lo que Dios le mostraba, sea por visión, por sueño, por revelación. Los siervos de Dios proclamaban al pueblo la palabra de Dios. Palabra de confortación, palabra de consuelo, de ánimo, promesas, pero también ¿qué? Palabra de advertencia, palabra de exhortación, reprensión e incluso castigo. Si algo tenemos que destacar de estos santos varones de Dios, los profetas hebreos, es que no guardaron
ni repararon en lo que Dios les decía, no se pusieron a razonar en qué estaban recibiendo, a ver si sería agradable o aceptado por el pueblo. Lo que hicieron fueron instrumentos comunicantes de la verdad. Tal cual la recibían, la transferían. Ustedes, si están familiarizados con las escrituras, o sea que están empezando a trabajar con ellas y se dirigen al Antiguo Testamento, al libro de los profetas, encontrarán en reiteradas ocasiones esto: así ha dicho el Señor, dijo Jehová, así dice el Santo de Jacob. Y vez tras vez vemos algo: los profetas repitiendo lo que el Señor dice, no agregando, no quitando. Fueron fieles. Y Dios habló al pueblo. En este caso notamos y destacamos estos padres, quienes son los padres de Israel. Dios habló al pueblo, a las generaciones pasadas de estos hermanos hebreos, a través de los profetas hebreos. Quisiéramos alentar a todo hermano y hermana en el presente a no menospreciar las palabras de los profetas hebreos. No han pasado. No ha pasado su significado, no ha pasado su relevancia. Debemos pedirle gracia a Dios para que el Espíritu nos ilumine, nos alumbre el entendimiento de las Sagradas Escrituras y de las profecías, las cuales tienen relevancia. Y todas apuntan hacia alguien en particular, de quien ya sabremos versículos adelante, y el resto del libro se hablará de él. Imaginamos que ustedes saben a quién hacemos referencia, pero no menospreciemos las profecías como el apóstol Pablo nos enseña. Aprendamos a escudriñarlas, porque Dios ha hablado a través de los profetas y eso es absolutamente irreprochable. Nadie puede contradecir la verdad que Dios se manifestó a través de sus siervos los profetas. Pero ahora el autor de Hebreos nos va a mostrar algo. ¿Qué nos va a enseñar? En el versículo 2, un cambio. Habló de los primeros tiempos, el pasado. Ahora va a hablar de los postreros días. ¿Qué dice? En los postreros días estos ha hablado, ¿quién? Dios. El que había hablado a través de los profetas, en los postreros días ha hablado Dios. Pero modificó el canal. Ha hablado Dios a nosotros en el Hijo. Aquí hay un cambio del medio o el canal por el cual Dios emite su verdad. En lo anterior, al principio, lo hizo a través de sus siervos los profetas. Pero ahora, a través o en el Hijo, nos ha hablado. Y esto es para que nosotros direccionemos nuestra atención a un punto. Pues los profetas hebreos y toda la verdad apuntaba hacia alguien, el Hijo de Dios. Ellos hablaron concerniente al Hijo. Y ahora el Hijo, habiendo venido a esta tierra, el unigénito Hijo de Dios, es el canal, el medio por el cual Dios habla. Y es el medio por el cual nosotros podemos conocer al Dios vivo y verdadero, el Dios invisible. A través del Hijo. El Hijo es el medio por el que Dios te habla hoy a ti. Y esa palabra se encuentra aquí en las Escrituras como la estamos leyendo jornada tras jornada, semana tras semana. Y en parte estamos pudiendo compartirlo en estos medios virtuales, estos audios. Y procuramos, si Dios nos permite, seguir haciéndolo. En los postreros días estos ha hablado a nosotros en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Él se va a dedicar a contarnos acerca de este Hijo, de este único, de este unigénito Hijo de Dios. En la segunda mitad del versículo 2 empezará el autor de Hebreos diciendo: a quien estableció, apuntó o fijó, palabras intercambiables, heredero de todas las cosas, a través de quien también hizo los siglos, las edades. Este Hijo no es cualquier siervo. El unigénito Hijo de Dios, por el cual Dios habla, es el heredero de todas las cosas y no heredero por voluntad propia
o por opinión de terceros, heredero apuntado o establecido ¿por quién? Por Dios. El que habla a través del Hijo es el que apuntó, estableció a su Hijo como heredero de todas las cosas. Por ende, convierte al Hijo en el poseedor de todas las cosas, como el Salmo número 2 nos enseña. Invitamos a que todos puedan escudriñar dicho Salmo, no tenemos el tiempo de hacerlo, pero el Salmo número 2 nos enseña que el Hijo es el poseedor de todas las cosas, de las naciones, tiene los derechos de propiedad. El Padre se las otorgó al Hijo. Pero hay algo más que enseña el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de este Hijo por el cual Dios nos habla. No solo es heredero, por ende poseedor de todas las cosas, miren qué más. A través, y esta palabra es fundamental de entender, esta palabra a través nos muestra que canal o medio de algo, a través de quien también hizo los siglos, las edades, entiéndase, el universo, lo que existe. ¿Qué enseña el Espíritu Santo? El Hijo de Dios es la fuente de la creación de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho habría sido hecho. Él es quien creó todas las cosas y las sustenta por el poder de su palabra, como ya se nos va a enseñar. Así que el Hijo es antes que todas las cosas y es el medio, la fuente, el canal a través del cual lo crea todo Dios. Pues el Hijo, como se enseña por ejemplo en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, es el Logos viviente, es la palabra creadora de Dios. Este Hijo es especial, mi amigo y mi amiga, en particular para los que no le conocen. Dios te habla a través de su unigénito Hijo amado. El Hijo es el poseedor de todo lo que tus ojos ven y lo que no ven también. Y el Hijo es el medio, el canal por el cual Dios hizo todas las cosas. Por ende, el Hijo es el creador de todo. Todo lo concerniente a la vida proviene del Hijo. Quizás a ti te enseñaron o alguien te impuso en el sistema mundo de que lo que ven nuestros ojos, la vida proviene de la casualidad. Las Escrituras contradicen esa expresión. Esa expresión es falaz, es un engaño. Sea que los que lo dicen lo saben o lo ignoran, no está en tela de juicio eso. ¿Qué dice la palabra de Dios que no miente? Que toda la vida es creada por Dios y es sostenida por Dios. ¿Y cómo crea y cómo sostiene Dios? A través del Hijo. ¿Qué Hijo se nos está enseñando? Se nos está presentando, por el cual Dios habla. Poseedor de todo, heredero de todo, creador de todo. Magnífico. Qué alegría empezar este año 2023 y que haya un Hijo, el Hijo de Dios, con estas características. Pasemos rápidamente, porque nos quedan pocos minutos, al versículo número 3. Dice así: quien siendo resplandor, brillo, destello, todas palabras intercambiables, de gloria y carácter de su sustancia o esencia de Él, de Dios, sustentándolo luego todas las cosas por la palabra del poder a través de Él mismo, purificación de pecados habiendo hecho, se sentó a la diestra de la majestad en lo excelso. Si bien el versículo 3, procurando leerlo de una manera literal, es un poco complejo, procuraremos considerar y comprender qué nos está enseñando el Espíritu Santo en este versículo. ¿De quién habla? Del Hijo, el medio, el canal por el cual Dios creó todo. ¿Qué es el Hijo? Brillo, resplandor, destello de gloria. La gloria de Dios se manifiesta a través del Hijo. El Hijo es glorioso. Y la gloria de Dios se exhibe a través de su Hijo. Tú dirás, qué gloriosa es la creación. Sol, luna, montañas, mares, nieve, lo que sea que se te ocurra, estrellas, todo lo que piense la creación es gloriosa. Aún mucho más glorioso es el Hijo por el cual Dios hizo todas las cosas. El Hijo destella, brilla, resplandece gloria, la gloria de Dios. Y algo más, mira lo que dice el autor de Hebreos. Carácter de su sustancia o esencia de Él. ¿Qué significa? El Hijo representa la sustancia del Dios invisible. El Dios no visto, el Dios invisible, el Dios no conocido, el único y verdadero Dios, se revela, se manifiesta, sale a luz, se hace evidente en plenitud
a través de su Hijo, pues el Hijo es la imagen de la sustancia de Dios. Pero ojo, no la imagen estética, no confundirnos. No tenemos una fotografía de Jesús. Las películas o documentales que tú hayas visto con un actor representando a Jesús no es más que un actor. Nadie sabe cómo es el rostro de Jesús porque los que estuvieron junto a Jesús ya no están aquí en la tierra para contarnos cómo es el aspecto estético de Jesús. Entonces, el Hijo, Jesús, es la imagen de la sustancia de Dios en su carácter, en su comportamiento, en las características de vida, lleno de buenos frutos, lleno de justicia, gracia y verdad. Representa quien Dios es, la vida de Jesús. Y esa vida que manifiesta la sustancia de Dios es una vida gloriosa. ¿Quieres gloria? No la busques en recursos, bienes materiales o fama. Escudriña al Hijo de Dios. Allí está la gloria. El destello o el brillo está en el Hijo de Dios, en el único Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios. Igual que el Padre, Dios en esencia encarnado, que vino y habitó entre nosotros, entre los moradores de la tierra. Así que este Hijo es el resplandor, el brillo, el destello de gloria y es el carácter de la sustancia o la esencia de Dios el Padre. Representa la esencia, la sustancia de Dios. En otra porción Pablo nos enseña que el Hijo es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan? En especial para los que conozcan las Escrituras, en las horas previas al arresto, Jesús, en un encuentro con sus discípulos íntimos, los apóstoles, los 11, porque ya había partido aquel que llegaría a traicionarle, Judas, les dijo, cuando Felipe le había pedido ver al Padre, le dijo: el que me ve a mí, ¿a quién han visto? Al Padre. Porque el Padre es en el Hijo y el Hijo en el Padre. ¿Qué significa? Que la vida del Hijo representa al Padre. Nuevamente, no estamos hablando de la imagen estética de Jesús, sino de la vida de Jesús. Al ver al Hijo, al Padre vemos, porque el Hijo es la imagen del Dios invisible. Esto es lo que nos está contando el autor de Hebreos, lo que nos habla de una realidad magnífica, mis amados. Él es brillo, resplandor, destello de gloria y es el carácter de la sustancia o esencia de Dios. Algo más. Sustentándolo luego todas las cosas por la palabra de poder a través de él mismo. Este Hijo, dijimos, no es cualquier hijo. ¡Qué magnífico Hijo de Dios! Tiene tanto poder en su palabra que ¿qué nos enseña el autor de Hebreos? Lo sustenta todo. ¿Sabes qué, mi amigo? Tú habitas en una tierra que, aunque no nos damos cuenta, rota cada día sobre su propio eje, una vez por día, y una vez al año se traslada alrededor del Sol. Da un giro completo alrededor del Sol. Eso nos muestra las diferencias de estaciones que tenemos en cada ciclo anual. Todo ese movimiento rotativo y todo ese movimiento de traslación que para nosotros es imperceptible en nuestro diario vivir, y el posicionamiento de la misma Tierra a una distancia perfecta del Sol, si nos moviésemos unos grados más hacia el Sol, moriríamos todos calcinados. Si la Tierra se inclinase un poco unos grados hacia la Luna, las aguas cubrirían la Tierra, como científicos y expertos nos han enseñado. Todo eso no es producto de la casualidad. ¿Sabes a quién se lo puedes agradecer? Si no lo sabías hasta hoy, hoy el Espíritu Santo te enseña a través de Hebreos. Se lo puedes agradecer y se lo deberías agradecer, debemos hacerlo todos, a el Hijo de Dios. Porque es el Hijo de Dios que por el poder de su palabra sustenta todas las cosas. No solo es la fuente de la creación de todo, es el medio por el cual Dios lo creó todo. No creó y se olvidó, sino que creó y sustenta. Por ende está activamente trabajando por el poder de su palabra en mantener viable la vida. No es un autor, un creador que se olvida de su creación. Es un creador que activamente sustenta su creación. ¡Qué magnífico! Saber que no estamos a la deriva, no somos producto de la casualidad, no somos simplemente materia que estamos y mañana desaparecemos. Venimos de un creador sabio, poderoso, justo y sustentador de todo. Es maravilloso. Toda la vida es viable porque el Hijo
la hace viable, no por la casualidad o por la fortaleza humana. No te engañes, ni nos engañemos de que por nosotros mismos existimos. Piensa, ¿qué hiciste tú para existir? No has hecho nada para existir. ¿Por qué existimos? Porque el Creador así lo dispuso. Y Él es el que sustenta nuestras vidas, sea que le reconozcamos o no. Nuestro gran anhelo es que hoy reconozcamos al Creador. Al Creador que nos habla a través de ¿quién? Del Hijo. Quizá tú llegaste hasta aquí sin tener la más remota idea de quién Dios es. Dios se encuentra en el Hijo Jesús. Dios te habla a través de su Hijo Jesús, a quien constituyó poseedor, heredero de todas las cosas, por quien hizo todo lo que existe, aquel que resplandece, destella, brilla gloria, aquel que es la imagen de la sustancia, esencia de Dios, y aquel que por la palabra poderosa sustenta todo. Algo más nos va a agregar hoy el Espíritu Santo acerca de este Hijo. Estemos atentos. Dice así: purificación de pecados habiendo hecho, se sentó a la diestra de la majestad en lo excelso. Aquí el autor de Hebreos, de manera breve, el resto del libro va a involucrarse más y va a expandir más esta realidad. Aquí el autor de Hebreos nos cuenta del motivo de la encarnación del Hijo. Sabemos que el Hijo no tiene principio ni fin, porque dado que es el medio, la fuente de la creación, Él es antes que todas las cosas. No tiene principio de días ni tiene final. Su sustancia es igual que la del Padre, como el Evangelio de Juan nos enseña. El verbo que estaba con Dios y el verbo que era Dios en el principio, capítulo 1 del Evangelio de Juan. Pero este Hijo, con sustancia eterna, un día, por voluntad del Padre, se encarnó y habitó entre nosotros. En el siguiente capítulo, en el capítulo 2, el autor de Hebreos nos va a enseñar acerca de la encarnación. Pero antes de desarrollar la encarnación del Hijo, nos cuenta la razón de su encarnación y su llegada a la tierra. ¿Para qué? Para purificación de pecados obtener. El Hijo es un Hijo que ¿qué hace? Redime. Graba esa palabra porque es una palabra concerniente al reino de Dios, redención. El Hijo es un libertador, un salvador, un redentor, pero no uno, sino el Hijo es el único redentor, es el único salvador, es el único libertador de almas. Él otorga salvación, salvación a través de la purificación de pecados, pecados que nos separan de Dios el Creador, pecados que solamente pueden ser lavados y saldadas las consecuencias de los mismos en la obra del Hijo. El Hijo es quien realiza la purificación de los pecados. Mi amigo, sin el Hijo de Dios, sin la confianza en el Hijo de Dios, tú te encuentras con los pecados sobre ti. Y tú un día al juez justo, tu Creador, le vas a tener que rendir cuenta por tu pecado. Eso aplica para todos seres humanos, empezando por este hermano que habla y por todo ser humano, para todos aplica. Pero el Hijo de Dios, ¿qué ha hecho al venir a esta tierra? ¿Qué hizo? Purificación, lavamiento, redención de pecados. Y esta redención, esta purificación, este lavamiento que él hizo, ¿sabes qué? No es una obra a medio hacer. ¿Cómo sabemos que es una obra completa? Mira cómo culmina el versículo número 3. Se sentó a la diestra de la majestad en lo excelso, en lo sublime, en lo superior, en lo que está por encima de todo. ¿Qué nos da la idea esta finalización del versículo 3? Que luego, porque hay una edificación en el versículo, posterior a la purificación de los pecados pasó algo. El Hijo fue elevado a lo excelso, fue elevado a la diestra de la majestad, la posición suprema de gobierno donde está el trono de Dios, y se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque no hay más nada para realizar en lo concerniente a la redención de pecados, al lavamiento de pecados, a la purificación de pecados. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? El que confía en el Hijo como Salvador no necesita agregados, no necesita modificaciones, no necesita hechos posteriores para la redención de su alma. Porque el Hijo se encarga de redimir, de purificar, de lavar, y luego se sienta
ya no realiza más acciones en lo que a redención concierne. Una vez y para siempre es su obra redentora. Para eso vino a esta tierra, en la primera oportunidad, para redimir, para lavar, para purificar lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, ni encontraremos en ninguna otra fuente. Ninguna fuente de limpieza, de purificación o de redención se encuentra, porque hay un solo nombre dado a los hombres en quien hay salvación, entiéndase redención, y es el nombre de Jesús de Nazaret, el unigénito Hijo de Dios, para que todos le alaben, para que todos le confiesen, para que todos confíen en él. Y alentamos a todo oyente a que lo haga hoy mismo, no deje pasar esta jornada. Pasemos al versículo número 4, es el último versículo, y de esta manera estamos prontos para despedirnos. Dice así: tanto más superior o mejor habiendo sido hecho a los ángeles, cuanto más excelente que ellos ha heredado nombre. El versículo número 4 es la introducción al resto de los versículos del capítulo 1, donde el autor de Hebreos se va a encargar de generar una comparación entre el Hijo de Dios por el cual Dios nos habla y quiénes, las criaturas angelicales. Queremos apreciar algo. El verbo en el que el autor de Hebreos expresa esta realidad, que el Hijo ha sido hecho a los ángeles superior, no está relacionado con la sustancia del Hijo. El Hijo no tiene principio de días ni fin. No tiene comienzo ni fin la sustancia del Hijo, el cual es Dios eterno, como se enseña en la profecía de Isaías. ¿De qué nos habla? De la encarnación de Jesús. En cuanto a la encarnación de Jesús, Él tiene un nombre superior al de los ángeles. Aunque tuvo envase, como ya nos va a decir en capítulo 2, un envase conforme al nuestro, un envase de debilidad, de siervo, como el cuerpo humano, igual tiene un nombre superior a los ángeles, porque tiene un nombre mejor que el Padre le ha otorgado. ¿Todo esto para qué? El versículo 4. Para direccionar nuestra atención y nuestra confianza a un solo punto. De eso se trata esto que estamos leyendo, y es el sentir del Espíritu en este libro. Que nuestra confianza, nuestra atención, nuestros oídos estén puestos ¿en quién? En la única persona de la cual se ha dedicado a hablarnos, el Hijo. Dios nos habla a través del Hijo. ¿El Hijo quién es? Heredero poseedor de todo. ¿El Hijo quién es? Es el medio, el canal por el cual Dios lo ha hecho todo. ¿El Hijo quién es? Brillo, destello, resplandor, la gloria de Dios. El Hijo, ¿quién es? Es la imagen del Dios invisible. Representa al Dios que no vemos. El Hijo, por el poder de su palabra, sustenta, mantiene la creación que Él ha hecho. El Hijo es el único redentor. Es el único que otorga lavamiento, purificación de pecados. El Hijo, luego que realizó su obra, fue elevado a la posición suprema, la de autoridad, a la diestra de la majestad en ese trono de gobierno supremo, por encima de todo, o sea, lo excelso. Y el Hijo es superior a los ángeles porque tiene un mejor nombre que ellos. La pregunta que nos haríamos en este comienzo de año, siendo el día número 6 de enero del año 2023, ¿en quién hemos de confiar? Si tan solo leyésemos estos 4 versículos, ya sabríamos. Hay que confiar en el Hijo de Dios. Y alentamos a los hermanos y hermanas a que sea un comienzo de año en el que confiemos más en el Señor, pero en especial a los que aún no conocen. Amigo o amiga, hoy Dios te está llamando a través de su palabra. Te está llamando a que te arrepientas de tu estado de pecado. Te está llamando a que reconozcas que tú no te puedes salvar a ti mismo, que tú no mereces salvación, pero que Él en su Hijo te otorga gratuitamente por su gracia lo que tú no puedes hacer. Te otorga salvación, redención por la obra de su Hijo. Por ende, te animamos, confía en el Hijo y hazlo hoy. No dejes para mañana porque no sabes si habrá mañana. Amados, hemos comenzado con nuestro considerar, escudriñar del libro de los Hebreos, y nuestro anhelo es que Dios nos bendiga para poder desarrollarlo en toda la amplitud de sus 13 capítulos. Antes de despedirnos, hoy quisiéramos invitarles a los que así lo deseen a comunicarse con nosotros planteándonos interrogantes, consultas o incluso temas de oración que tengan
para que nosotros podamos, en la medida de la gracia que el Señor nos dé, poder responderles, asistirles en lo que estamos aprendiendo e interceder, orar por los temas como la palabra de Dios nos enseña, orando los unos por los otros. Para ello, les invitamos a que nos escriban por mail. La dirección es discipuladoverdadero@gmail.com. Reiteramos, discipuladoverdadero@gmail.com. Allí procuraremos, en base a las fuerzas que el Señor nos dé y la disponibilidad que tengamos, ir respondiendo cada una de vuestras interrogantes y poder asistirles, acompañarles en sus temas de oración. Mientras tanto, con la invitación para en el siguiente encuentro seguir avanzando a partir del versículo número 5, nos resta desear que la gracia y paz del Señor Jesucristo sean con todos los que aman su nombre.